Y hoy un tema interesante. A ver, seguramente cuando usted está platicando con alguien, tiene un interlocutor, ¿qué le molesta a usted de ese interlocutor? ¿Qué es lo que uno no debe hacer cuando está platicando con alguien? Un tema interesante. ¿Cómo estás, Coca? ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenos días. Efectivamente, la Universidad de UCLA hizo un estudio muy interesante acerca de los 10 hábitos que más le molestan a una persona cuando está platicando con otra. Y aquí vemos precisamente dentro de lo que es la parte de la imagen, cómo la imagen verbal tiene un gran impacto en todo esto para poder tener ese efecto positivo en el otro. Y aterrizan los 10 hábitos que más molestan. Aquí la pregunta va a ser cuál nos molesta, cuál le molesta a usted que nos está escuchando en particular o en cuál incurrimos. El primero de ellos es básicamente el interrumpir. Uno de los hábitos que más molestan cuando estás hablando con otra persona es que te interrumpan mientras estás hablando de una forma abrupta, que no te pidan la palabra y que simplemente te atropellen. El segundo hábito que también molesta muchísimo es cuando una persona está maldiciendo, ¿no? El estar maldiciendo durante una conversación, pues está comprobado que no es nada agradable para el otro, y también molesta mucho cuando las personas están usando groserías. En el caso de las groserías también hay que saber decirlas, hay que saber encontrar el momento, el tono, que es muy importante, con quién lo estás diciendo, es decir, tomar en cuenta el contexto. Porque de pronto sí hay cuestiones que definitivamente te pueden distraer o pueden caer pueden ser demasiado violentas en el lenguaje. Entonces hay que tomar en cuenta con quién las estás diciendo y si las sabes decir, ¿no? Porque hay personas que por su tono de voz, por su imagen, pues le pueden sonar mucho más fuerte. En el tercer caso, también nos puede molestar cuando una persona nos está respondiendo con un tono de voz demasiado bajo o que apenas si se escucha como un murmullo, ¿no? Que dices, pues casi no te entiendo, o sea, realmente es como desesperante en algunos casos, y aquí la idea para aquellas personas que incurren en esto es pues jugar mucho más con su volumen de voz para que sea entendible, que gesticulen más. El siguiente, que sería el cuarto, es lo contrario. A algunas personas les molesta cuando el otro está hablando con un tono demasiado alto de voz que puede expresar algo como violencia o imposición, ¿no? Puede ser demasiado violento. En el caso del quinto hábito que más molesta es el de la voz demasiado monótona o plana, porque esto está expresando una falta de emoción. Es como si estuvieras hablando como una pared, que si te está diciendo estoy feliz y se escucha totalmente monótono, simplemente no le crees. Entonces, aquellas personas que están acostumbradas a hablar de forma plana, bueno, pues hay que jugar un poco más con la voz y sentir sobre todo lo que estamos diciendo. En el sexto hábito que molesta son las muletillas, por ejemplo, aquellas personas que pero, o al final, sí, no, es algo que definitivamente también puede distraer y que además está comprobado, según esta investigación, molesta muchísimo cuando el otro está hablando. En el séptimo, por ejemplo, es el tono nasal. Aquellas personas que tienen una voz con un tono nasal demasiado fuerte, pues también está probado que puede desesperar un poco. Entonces, también hay expertos que pueden ayudarnos a jugar con todo esto. Yo te iba a decir que sí, efectivamente, hablar con un tono nasal, pues es, al final de cuentas, parte de un problema físico de la persona. Pero hoy día, bueno, las operaciones de nariz para enderezar cornetes, para abrirlos, en fin, son tan comunes que ello puede ayudar mucho a corregir justamente ese tono de voz. Definitivamente, es decir, a todos nos puede pasar el incurrir en alguno de estos, es un hecho, y podemos trabajar con ellos. Y en el octavo, por ejemplo, es el hablar muy rápido. Hay personas que hablan demasiado rápido y lo peor que te puede pasar es que no te entiendan. Sí, entonces, ¿qué está expresando todo esto? Una persona que habla muy rápido está expresando que casi que no quiere que le entiendan. Sí, claro. Entonces sí es importante que tomemos nuestras pausas al hablar, porque además puede ser muy interesante en la comunicación. El noveno hábito que más molesta de una persona cuando estamos platicando es la pobreza del lenguaje o la mala pronunciación de algunas palabras. Entonces aquí la recomendación es ponernos a leer, a lo mejor abrir, por ejemplo, el diccionario y cada día tomar una palabra nueva e incorporarla en nuestro vocabulario. Es muy importante, ¿no? Algún curso también de redacción, todo esto nos puede ayudar a ampliar nuestro lenguaje. Y el último hábito que más molesta es un tono de voz demasiado agudo, así de como muy irritante. Y como hemos dicho, definitivamente también son hábitos que podemos mejorar,
y que además forman parte muy importante de nuestra imagen verbal. Si nosotros trabajamos con ellos, también podemos grabarnos al hablar, podemos hacer este ejercicio de poner una grabadora y estarnos escuchando para detectar cuál es el hábito en el que incurrimos y definitivamente poder mejorarlo. Esas recomendaciones no son para que usted diga, así como me molesta cada uno de estos hábitos que comete mi interlocutor. No, son para que usted diga, oiga, yo puedo estar cayendo en lo mismo y por ende puedo estar molestando a los demás, ¿no? Sí, definitivamente. Por ejemplo, en mi caso, me tengo que trabajar mucho también con mi tono de voz, porque es un tono un poquito más grave y a veces hablo muy fuerte. Entonces también tengo que bajarle y usar también un tono más suave, ¿no? Entonces todos sin excepción incurrimos en alguno de ellos. Yo me quedo dentro de esta lista de 10 con los dos primeros, creo que son fundamentales. Lo que más puede molestar a una persona cuando estás platicando, uno es que interrumpa abruptamente, de manera hasta grosera, incluso cambiando el tema de manera drástica. Y el segundo mal hábito, las groserías y el maldecir. Exactamente, el maldecir en una plática. Exactamente, estoy totalmente de acuerdo contigo y pues habrá que cuidarlo. Y otro también tremendo es el yoyismo, ¿no? Aquellas personas que nada más están hablando de sí mismas, qué desesperante. Gracias, Coca. Gracias a ti, Juan Gusto Carlos. saludarte. Nos vemos el próximo jueves para despertar el poder de la imagen.